la Fundación Konrad Adenauer y el proyecto Migración Venezuela de Semana. Em, este ciclo de conversatorios ha sido creado para mirar, discutir, comprender mejor la situación de los migrantes y el futuro de la migración en Colombia con una perspectiva pues de inclusión y con una búsqueda de entender soluciones de más largo plazo. Por eso, pues hemos trabajado un ciclo y no solamente un foro. Muchísimas gracias especiales a todas las personas que nos han acompañado, que son muchas, que nos han acompañado desde el foro, desde el conversatorio uno. Hoy queremos agradecer muy especialmente la presencia de un grupo de panelistas que realmente son genuinamente trabajadores en el tema de los niños, en el tema de la infancia y en el tema de la educación. Son personas que vienen de organizaciones que tienen mucho que contarnos, como por ejemplo Ana María Rodríguez, que es especialista en infancia en UNICEF, Juan Maragall, que es especialista en educación del BID para Colombia y Bolivia, Lala Lovera, que dirige la ONG Comparte por una Vida en Colombia, y Fernando Pereira, que es director y fundación de la ONG venezolana SECODAP. Fernando, bienvenido a este foro que está sucediendo fundamentalmente en las pantallas colombianas, pero nos encanta tener tu voz al otro lado de esta frontera. Y vamos a tener la moderación también experta de Adriana Sabogal, que es directora del proyecto Migración Venezuela de Semana. Quiero pues darle la palabra a Adriana para que iniciemos una conversación, no sin antes decirles que por favor hagan sus preguntas a través del chat y las iremos incorporando a la discusión. Muchísimas gracias, Dafne. Bueno, buenos días a todas las personas que nos acompañan en el conversatorio de hoy. Quiero dar una cordial bienvenida y un saludo especial a este magnífico panel que tenemos hoy, que nos acompañan para conversar acerca del tema de niñez y adolescencia migrante, cuáles son estos retos, digamos, para el acceso a derechos. Quisiera dar como una breve introducción muy chiquita para ponernos en contexto, y es pues que Colombia en muy poco tiempo se ha convertido en el segundo receptor más importante en el mundo de migración, y esto pues digamos genera unos retos muy importantes. En particular, Colombia se ha vuelto el primer receptor de migración venezolana, y esto ha sucedido en muy corto tiempo, y en general Colombia no es un país que tenga una cultura, eh, digamos, de migratoria, digamos, de recepción de migrantes, sino por el contrario, siempre se ha destacado un poco por ser un país expulsor. Entonces, hemos tenido que venir aprendiendo bajo la marcha, sobre la marcha, en temas de política pública de atención para acoger a esta población y también para su integración. Una de las características más importantes que tiene esta migración es que es una migración muy joven. Incluso la población venezolana que ha llegado a Colombia es más joven que la colombiana, y tiene una particularidad aún más especial, y es que la proporción de menores de 17 años pues es muy importante. Representa, según datos de la encuesta de calidad de vida del 2019, más o menos un 38% eh, de la población total que ha llegado a Colombia, de migrantes y refugiados venezolanos. Digo que está sobre representada porque, digamos, en la estructura poblacional colombiana, esta representa solamente el 28,3% según datos de la misma encuesta y el mismo año. Entonces, pues esto genera, digamos, unos retos diferenciales, dado que pues, la niñez y la adolescencia requieren de una atención diferencial, y pues precisamente porque se encuentran pues en un ciclo de vida particular. Algunos datos muy chiquitos que también hemos estado analizando de la encuesta de calidad de vida del 2019, que es justo la foto prepandemia, es que a pesar de que Colombia, por ejemplo, ha hecho importantes esfuerzos para la atención en educación, muchos niños y adolescentes no están asistiendo a educación. Entonces, pues digamos, acá se generan unos retos bien importantes en temas de educación, en temas de salud, y en temas de cuidado de menores de 5 años, que se exacerban obviamente todas estas vulnerabilidades con el tema
de la pandemia, pues que genera aún más retos y más vulnerabilidades. Entonces, con esta breve introducción que les doy, quería preguntarles a nuestros panelistas, quería darles un espacio de unos 3 minutos a cada uno para conocer sus perspectivas y cómo están viendo la situación de la niñez y la adolescencia migrante desde sus diferentes organizaciones y expertices. Si quieren, podemos arrancar con Ana María, posteriormente le daremos la palabra a Juan, después a Lala y finalizaremos con Fernando. Entonces, si quieren, yo les voy a ir avisando cuando se cumplan los 3 minutos. Me toca hacer el rol un poco del policía malo, entonces me disculpo de antemano si en algún momento los tengo que cortar. Si quieres, sigue, Ana María. Bueno, gracias Adriana, a ti y a Dafne y a todos los colegas de este proyecto que nos han invitado hoy a compartir un poquito nuestras perspectivas y nuestras experiencias alrededor del tema de la niñez y la adolescencia migrante en Colombia. Es un honor además para nosotros desde UNICEF poder estar en una conversación con estos colegas panelistas. Además, muchos años ya de trabajo conjunto con algunos de ustedes. Entonces, una dicha estar aquí. Muchísimas gracias por invitar a UNICEF a este espacio. UNICEF, como posiblemente muchas de las personas que nos acompañan hoy saben, es la Agencia de Naciones Unidas que promueve los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el mundo. Y estamos en Colombia también, y así como en la región, trabajando desde hace muchísimos años por esta causa. Nosotros también estamos trabajando desde el 2015, 16, cuando empezaron los primeros casos de migración en el tema, y obviamente hemos enfocado más los esfuerzos desde hace más o menos 2 años y medio, cuando realmente la situación se convierte en una situación desproporcional en términos de los flujos migratorios mixtos que empieza a recibir Colombia de un momento para otro, de población venezolana o población colombiana retornada también del país hermano. Para el país ha sido un reto muy grande, como Adriana ya lo dijo, y en particular para los niños, niñas y adolescencia ha sido un reto muy grande. Ellos y ellas están expuestos, como tú bien lo dijiste, a muchas vulnerabilidades y a muchos riesgos de protección que pueden significar unas barreras importantes para su desarrollo integral. Eso en los distintos momentos de la vida se ve distinto. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de los impactos y los efectos que pueden tener situaciones traumáticas o situaciones muy difíciles, como el hecho de moverse de país, pero además dejarlo todo, perderlo todo, volver a empezar, no conocer a nadie, además de estar privado de un montón de, de acceso a servicios básicos, de situaciones económicas muy distintas. Estamos viviendo niños pequeños con unas exposiciones a estrés muy fuertes de sus cuidadores o sus padres, de problemas de salud mental de sus cuidadores y sus padres, de ansiedad, depresión, que ellos también le empiezan a vivir, y esto afecta claramente desarrollo del lenguaje, desarrollo psicomotor, todo tipo, pues digamos que de manera integral el desarrollo de estos niños y niñas, pero además han visto truncados digamos, su desarrollo en términos de acceso también, o lo que genera los servicios como, no sé, cuidado, desarrollo integral en la primera infancia, acceso a servicios de nutrición, inclusive vacunación, inclusive algunos servicios de salud a los que estaban, o de pronto los que tenían acceso antes en un servicio previo en el que estuvieran, por ejemplo, en el país en el que estuvieran anteriormente, si es que lo estaban. También niños más grandes han tenido dificultades para acceder al servicio educativo, ya más adelante lo vamos a ver en esta conversación con más detalle, pero esto también, los que han podido ingresar en algunos casos se han enfrentado con situaciones complejas de discriminación, de xenofobia, inclusive algunas brechas en el aprendizaje porque han sido niños o niñas que han estado varios años por fuera del sistema o de la escuela, lo cual ha rezagado un poco sus aprendizajes en términos de tiempo de haber estado involucrado. Lo mismo también acceso a alimentación escolar y demás. Chicos más grandes que terminan ni estudiando ni trabajando, se ven afectados en que quedan básicamente sin ningún oficio, por decirlo, en términos de lo que deberían estar haciendo. Eso los obliga o los expone a riesgos de protección como reclutamiento forzado por grupos
armados ilegales, se pueden empezar a involucrar digamos, en situaciones delictivas, pueden también terminar en uniones tempranas, lo que los lleva a maternidades y paternidades tempranas, lo que trunca tal vez sus expectativas educativas y de mercado laboral formal más adelante. ¿Se acabó? Me queda un minuto. Se acabó. Listo, pues más o Si menos quieres es eso. redondea. Pero básicamente, a pesar de estos grandes retos que tienen la infancia y la adolescencia migrante, no solamente en Colombia, sino en cualquier lugar, pero en este caso específicamente hablamos de la población venezolana, la invitación y lo que UNICEF trabaja a diario, y vamos a seguir trabajando con mucho más foco el año entrante, es comprender, entender y actuar alrededor del fenómeno de la migración como un factor de desarrollo para el país y para la región. Y con eso quisiera terminar. Gracias, Ana María. Le doy paso a Juan. No te estamos oyendo, Juan. Estás silenciado. Muchas gracias, Adriana. Y bueno, y un saludo a los compañeros del panel, profesionales muy apreciados por mí y algunas amistades muy queridas también en el panel. Cuando me invitaron a este panel, a este conversatorio, me pidieron que hablara desde la perspectiva de la escuela y también desde la perspectiva, desde mi experiencia como director, como rector de escuela, ¿no? Tenemos que ver a la migración, aunque Adriana nos recordaba que hay un porcentaje muy importante de migrantes jóvenes y niños. Yo creo que tenemos que ver la migración como en dos ejes, ¿no? Uno tiene que ver con la edad de ese migrante y ese posible estudiante, que va desde los 3 años hasta el adulto, digamos, que está tratando de legalizar su título e incorporarse al mercado laboral, digamos, hay una dimensión, vamos a decirla que vertical, y una dimensión horizontal, que es el nivel socioeconómico de la persona que viene. Yo creo que donde tenemos las dificultades mayores están en los menores, digamos, de 12 años, que hay un gran reto en la integración de esos menores, y por supuesto en los niveles socioeconómicos más bajos, especialmente en nuestras comunidades más pobres, que se están uniendo de alguna manera, tanto geográfica como socialmente, con los más pobres de Colombia, digamos, que se están juntando los migrantes con la pobreza colombiana. Y ahí tenemos gigantescos retos, digamos, sociales, gigantescos retos educativos, y el hecho de ser migrante le incrementa en alguna medida algunas necesidades, algunas exigencias a esta población que es migrante y que es pobre. Desde la perspectiva de la escuela, hay una serie de políticas, digamos, que el gobierno colombiano ha tomado. O sea, yo creo que el liderazgo, creo no, estoy convencido y es mi opinión, digamos, que el liderazgo colombiano, las autoridades colombianas han tenido una posición sumamente favorable y abierta a la migración, digamos, ¿no? Y en la medida, digamos, que las posibilidades políticas del país y la comprensión del país se los ha permitido, han tomado medidas bastante audaces para facilitar el ingreso de los niños a las escuelas, para atenderlos e incorporarlos. Yo creo que ha sido muy favorable la política nacional colombiana, pero más que a la política yo quiero referirme a lo que sucede dentro de la escuela, porque hay muchas cosas que la escuela puede hacer más allá de las políticas que establezca el gobierno. Y un director o rector de escuela tiene un gran margen y una gran posibilidad de atender mejor a la población migrante. En primer lugar, temas de integración. O sea, en la escuela hay que atender temas socioemocionales, digamos. Solamente el hecho de que un migrante llegue a una escuela y sea amablemente recibido, hay una conversación con él, hay alguna maestra o algún personal de orientación que le dedique algún tiempo durante las primeras semanas a la integración, puede ser una gran diferencia en que ese niño pueda integrarse. Después hay diferencias muy importantes de nivel académico. Si bien es cierto, en Colombia tenemos severos rezagos, digamos, académicos, especialmente en los sectores populares, en Venezuela vienen con mayores rezagos, ¿okay? Porque el sistema educativo venezolano en los últimos 20 años ha tenido unos rezagos y unos retrocesos históricos, digamos, en temas de desempeño, y están viniendo niños menos preparados, ¿no? Más allá de las anécdotas que de pronto una venezolana sale muy bien en la prueba del ICFES o una venezolana resalta en algunas mediciones de rendimiento, eso son anécdotas realmente, pero el grueso de la población venezolana que viene con un nivel académico por debajo del nivel colombiano.
Entonces, especialmente en los niños, ahí hay que hacer esfuerzos de nivelación académica. El otro rol muy importante que tienen los rectores o directores de escuelas es que muchas veces los directores de escuelas son líderes en sus comunidades y también pueden y deben ayudar a modular la relación, digamos, de los migrantes en la comunidad. O sea, la escuela, así como la escuela hace escuela de padres, la escuela puede hacer reuniones, puede hacer asambleas y puede ayudar a la comunidad a entender el fenómeno, ¿no? Porque como nos decía Adriana al principio, la comunidad colombiana no está habituada a recibir migrantes, más bien está habituada a migrar. Como dato curioso, en el año 2019 emigraron a España más colombianos que venezolanos. Es decir, Colombia es un país más bien habituado a migrar, no a recibir migrantes, ¿no? Entonces creo que también las escuelas pueden modular la relación de la comunidad con sus propios migrantes porque puede ser un espacio de intercambio y un espacio de conversación. Y lo otro que es muy importante, que esto que estamos hablando hay que hablarlo con los docentes, porque los docentes a veces, más allá de su compromiso o su sensibilidad, digamos, a atender a cualquier niño, a cualquier niña, si les damos algunos tips, digamos, de cómo hacer esfuerzos de integración, la integración puede ser mucho más exitosa. Y con esto cumplo mi primera intervención, Adriana. Muchas gracias, Juan. Vamos a darle la palabra a Lala para escuchar como desde su perspectiva y desde la fundación que dirige, cuál es la visión que tienes de la situación de la niñez y adolescencia migrante. Claro que sí, buenos días y gracias nuevamente a Ávila Monserrate y a la Konrad Adenauer por estos espacios y comparto pues con Juan este panel maravilloso, me llena de un orgullo y compartir con amigos y compañeros en esto. Pues Comparte por una Vida Colombia, que es la ONG que dirijo hace 3 años, ha buscado y se ha ido, pues vamos a decir, adaptando y buscando su foco en contribuir a la estabilización de la población afectada por los flujos migratorios mixtos, ¿no? A través de acciones puntuales e integrales que van a promover la restitución de los derechos y el bienestar y su inclusión, sobre todo en Colombia. Esto, pues, obviamente, imagínense esta magnitud de misión o visión que estamos tratando de tener, porque hemos ido creciendo en la manera en que esta crisis ha ido creciendo. Cuando hablaba con Dafne previo a este conversatorio, pues podemos contar millones de historias de cómo hemos ido viendo esta transformación, pero creo que es importante empezar en vez de hace 5 años para acá, empecemos de ahorita a cómo ya tenemos que, en mi opinión, empezar a cambiar esta conversación y empezar a cambiar ya, porque no es lo mismo hace 6 años la crisis a lo que estamos enfrentados hoy en día en campo. Entonces, la descripción a diario que me pedía Dafne hacer es fatal. Yo trato siempre de ser positiva, trato siempre de buscar el lado positivo, pero ya el romanticismo en cuanto a la migración y sobre todo el tema de niños, niñas y jóvenes y los adolescentes en Colombia, tenemos que empezar a darle con un poquito más de seriedad. Ya basta un poco de lo generoso que ha sido un país más que el otro, porque es que aquí estamos hablando y en esta semana, pues mañana se conmemora nada más y nada menos que 31 años de la Convención de Derechos y Deberes de los Niños, Niñas y Adolescentes, donde Colombia firmó en el 2006 unos tratados que tiene que cumplir, donde la niñez que se encuentra en su país tiene que estar totalmente cubierta, no importa la nacionalidad, no importa si haya nacido aquí o no, es que todo menor de edad que se encuentra en territorio nacional, Colombia ha firmado unos acuerdos que los tiene que cumplir. Entonces, ahí me uno un poco a lo que decía Juan, ya esta población que está, y que Fernando, pues nosotros somos unos grandes fans de SECODAP, creemos que para nosotros, para intervenir aquí con esta población y para poder entender esta población, todas esas publicaciones que hace SECODAP para nosotros son un punto de partida, porque esos son nuestros beneficiarios. Entonces, partiendo de eso, nosotros tratamos de implementar nuestros modelos dentro de la escuela, creando esos espacios protectores a los cuales estos niños y jóvenes han cruzado una frontera y cruzan diariamente. Es que no podemos olvidarnos del flujo migratorio pendular, muy característico y único de esta migración, donde cruzan y en este momento, anoche, lo que está pasando en la frontera de San Antonio no tiene
no tiene precedentes. Entonces, para mí lo más importante es que ya la conversación la tenemos que cambiar. Ya la conversación tiene que ser en búsqueda de una regularización de estos niños, en búsqueda de unas rutas de acción, en unas mesas de trabajo, donde los gobiernos locales y regionales de verdad se pongan la camiseta, como dicen aquí en Colombia. Esto no es un favor, esto no es un problema de Venezuela, esto es un problema y una situación real de Colombia, donde se han evidenciado en campo, y para mí es muy difícil alzar la voz para esto, y aquí me gusta mucho que esté Ana María de UNICEF, porque parte de las dificultades que nosotros como ONG en campo, que hemos nacido para poder dar una ruta, para poder articular esas acciones que gobierno nacional, que cooperación internacional están tratando de hacer, nosotros somos los que estamos ahí todos los días. Y que yo me siente a hablar con esos organismos tan grandes y decirles, señores, están reclutando a nuestros jóvenes. Señores, la trata está disparada. Y que me pidan, dame cifras. No tengo cifras, tengo un chat con 17 familias, con 17 jóvenes hoy damnificados, que la única solución que encuentran es irse a reclutar. Entonces, bueno, yo creo que podemos pasar a horas aquí. Más adelante les cuento cifras en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, de jóvenes venezolanos, en el ICBF de venezolanos, de niños venezolanos sin ningún tipo de ruta. Y yo creo que esa tiene que ser un poco la conversación. Muchas gracias, Laila. Muchas gracias a todos por darnos su perspectiva frente a este tema. Yo quisiera arrancar con un tema que mencionó tanto Laila como Ana María, y es... Adriana, falta Fernando. Perdona, Fernando, disculpa. No te oímos. Todavía. Ahora sí. Sí, señor. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Adriana, a todos los compañeros del panel, a muchas personas queridas. Desde Caracas, un abrazo grande, fraterno, para todas las personas, todos los compañeros, compañeras que están conectados. Y bueno, para nosotros expresar la importancia y lo valioso que nos parece que se estén dando espacios para visibilizar la situación de los niños, niñas, adolescentes venezolanos que se han visto obligados y se ven nuevamente en esta nueva oleada que comienza a buscar mejores condiciones, el derecho pues, a la migración, que es un derecho que tienen todas las personas a buscar oportunidades, condiciones que no pueden ser penalizados, que no pueden ser discriminadas. Y en esta primera intervención, bueno, ciertamente destacar para nosotros un poco la preocupación de que se considere la ruta completa de la migración. Nos preocupa a veces que pudiera centrarse o pensarse que la atención a los migrantes tiene que ver con el establecer un punto de hidratación o de atención básica de salud o un campamento y considerar pues desde la salida, en nuestros casos bien traumática, hasta justamente lo que ustedes ya han venido abordando, el día a día y las condiciones reales en que pueden o no tener acceso a los servicios sociales básicos. El otro elemento para nosotros fundamental tiene que ver con la preocupación a todo el fenómeno de descontrol de la migración clandestina, todo el tema de las trochas y las implicaciones que eso está teniendo para niños y adolescentes, el aumento de la exposición a la violencia sexual, la trata, la explotación de todo tipo, por parte de grupos
irregulares, que están sacando provecho de un lado y del otro, con en muchos casos la inoperancia, connivencia de autoridades que no están brindando una real protección. Nosotros acabamos de hacer un estudio a fondo, unas entrevistas a fondo con 25 familias o familiares que retornaron a Venezuela, a la zona de Caracas o la zona central durante la pandemia, durante este periodo, y uno de los elementos que nos causó bastante preocupación es ver cómo la situación de niños y adolescentes, que en este caso durante el periodo que migraron, estuvieron en casa sin ir a la escuela, sin integrarse efectivamente, como si se tratara de una mascota o de un animalito, y las razones que plantea la familia es el temor a la discriminación, la xenofobia, y como de alguna manera tratar de proteger al niño de la violencia que puede sufrir y que es víctima en el entorno, ¿no? Entonces, nos parece como un elemento clave y fundamental a resaltar la necesaria insistir pues en la sensibilización, en el acompañamiento, programas efectivos de acompañamiento a estas familias que están migrando, para que efectivamente los niños, adolescentes puedan tener de alguna manera un apoyo, un refuerzo, tal como planteaba Juan, ya con los rezagos que traen a nivel educativo, pero además desde el punto de vista cultural, que puedan de alguna manera, para lograr y hacerse efectiva esa integración que es el reto, necesitan un acompañamiento especial en el que se debería reforzar. Muchas gracias, Fernando. Bueno, yo quería retomar unos de los puntos que varios de los panelistas mencionaron, y es el tema de los riesgos. Esta población, pues digamos, tiene sus necesidades particulares y una atención particular. Quisiera saber ustedes, según ustedes, cuáles son esos riesgos, los principales riesgos que enfrenta la niñez y adolescencia migrante, y cómo se pueden abordar de manera integral y con enfoque de derechos estos riesgos. Entonces, les voy a dejar un breve espacio para que quien quiera responder, no sé, Ana María, que tú mencionaste algunos, Fernando, Juan, Lala, nos puedan responder, digamos, cuáles creen que son esos principales riesgos que están enfrentando los niños, niñas y adolescentes migrantes. Ana María, creo que no te estamos oyendo. Estaba preguntando si cualquiera o si nos sugerías un orden, pero creo que Lala tenía la mano levantada. Dale, Lala, adelante. Bueno, yo creo que recogiendo un poco lo que veníamos conversando, al no tener unas rutas claras, un poco lo que está diciendo Fernando, y al salir, pues nos hemos también evidenciado en campo, en este gran colegio que estamos en Villa del Rosario desde hace 3 años, una migración sola. Nos hemos dado cuenta de niños, niñas y adolescentes que migran solos. Un poco lo que SECODAP también en una oportunidad habla de la niñez dejada atrás, que es los que quedaron solos en Venezuela porque sus padres o un grupo migró, pues ahora estos jóvenes también migraron. Eso fue un poco lo que nos prendió la alarma. Solo imagínense entonces cruzar o estar en un movimiento pendular solos y como también lo hablaba Ana María al principio, llegar a un país donde hay unas rutas de atención a la niñez donde no se pueden aplicar. Solo les dejo esta cifra. El ICBF hasta la fecha ha atendido a 95.908 niños venezolanos. Estas son cifras que me dan a mí la Procuraduría de Infancia el día de ayer, que está en un diplomado sobre todo el tema de los riesgos de la niñez y la adolescencia migrante, de los cuales 67.000 son irregulares. Es decir, no tienen ningún tipo
de identidad. No se sabe. Entonces, en el sistema de responsabilidad penal hay 1.102 jóvenes que tampoco tienen ninguna ruta. Entonces, los riesgos, Adriana, son todos a los que se enfrentan en un país que está tratando de salir adelante después de una gran guerra, donde hay unos grupos irregulares, esos pasos irregulares están llenos de los grupos irregulares, y solo nuestros jóvenes están potenciando esto porque no hay unas rutas de información claras, porque no hay una ruta de inclusión clara. Yo no hablo ni siquiera de integración, tenemos que hablar de inclusión, y queremos ser parte de esas conversaciones, queremos dar las herramientas para que la regularización, para que la protección real de los niños, no es entregar una botella de agua. No, señores, ya esa conversación era hace 6 años. Aquí estamos frente a una realidad colombiana de unos niños y niñas y adolescentes que están siendo vulnerados en todos sus derechos. La trata, la explotación sexual, el reclutamiento. Entonces es terrible, y a mí no me gusta hablar de reclutamiento voluntario, porque no es voluntario, es que puede ser la única solución y salida que tienen nuestros jóvenes. Juan, por favor. Sí, en cuanto a riesgos, creo que Lala lo ha explicado claramente, ¿no? Son riesgos similares a los que viven los niños colombianos ahora con el cierre de las escuelas por la pandemia. No son riesgos distintos. Y creo que la respuesta a esos riesgos, es decir, la institución con más capacidad de alguna manera de contener estos riesgos es la escuela, ¿ok? No los puede resolver todos, ¿ok? Porque lamentablemente la magnitud de estos riesgos no pueden recaer todos sobre la escuela, pero cuando revisas, digamos, el menú de opciones, por decirlo de alguna manera, la institución que tiene más capacidad de alguna manera contener lo que está pasando es la escuela. Yo creo que se requiere una inversión especial, digamos, en las escuelas que están recibiendo migrantes, para que puedan garantizarle alimentos a sus alumnos, para que puedan garantizarle transporte, para que puedan garantizarle útiles escolares, para que haya programas de integración. Si se fortalece, digamos, el sistema escolar que está siendo sometido a las presiones migratorias, nosotros podemos contener en alguna medida buena parte de estos riesgos. Pero hay que hacer inversiones en esas escuelas en particular, que es donde están los pobres colombianos y los migrantes venezolanos juntos, digamos, en esas escuelas. Yo creo que se requeriría una política en esa dirección en particular. Y en otro nivel, yo sí creo que es importante, el Ministerio de Educación, por ejemplo, tiene una iniciativa de sacar un PEP educativo que no ha logrado, digamos, hacerlo. Yo creo que no ha encontrado condiciones políticas favorables para llevarlo adelante. Pero sí sé que hay una intención real del Ministerio de Educación hacerlo. De hecho, por ejemplo, el Ministerio modificó su sistema de registro y ahora ya existe en el CIMAD la identificación de los venezolanos. O sea, el Ministerio ha hecho importantes avances, pero creo que necesita un empujoncito más para legalizar, porque en la medida que tú legalizas al estudiante, le potencia su posibilidad de prosecución en el sistema, de avance en el sistema, y reduces las posibilidades de reclutamiento, de ir a la informalidad o de abandono escolar. Entonces, yo creo que no es la única, pero la principal estrategia de atención es el fortalecimiento de la escuela. Y Lala da unas cifras de ICBF, para que se hagan una idea. El ICBF tiene, Fernando, atiende aquí, entre otras cosas, lo que nosotros llamamos en Venezuela los hogares hogares de cuidado diario, de aquí se llaman hogares comunitarios. Y esa cifra que nos decía Lala, de unos 90.000 niños venezolanos atendidos por el ICBF, es superior a la cifra de hogares comunitarios de Venezuela. O sea, en Venezuela los hogares comunitarios no reciben a más de 30.000 personas. Es decir, que lo que quiero decir con esto es que Colombia está haciendo un gigantesco esfuerzo. O sea, yo eso lo veo, lo reconozco y lo valoro. O sea, el esfuerzo aquí es gigante. Ahora, como dice Lala, dramáticamente no es suficiente. Es decir, ahí es donde la comunidad internacional y las grandes ONG y agencias internacionales tenemos que darle una mano a Colombia, porque la magnitud del problema es muy grande. Entonces, cierro con estas dos ideas, una comparación un poco del ICBF con hogares de cuidado diario en Venezuela y la magnitud, la cantidad de niños que están siendo atendidos, y con el punto que creo yo que hay que fortalecer la escuela, que es el espacio que atiende a los pobres colombianos y a los migrantes venezolanos, y es la institución que tenemos y deberíamos fortalecer. Muchas gracias, Juan. No sé si alguien más quiera, Fernando, Ana María, o si no. Sí, yo pudiera conversar
sobre un aspecto para nosotros, por supuesto, de fundamental importancia, que tiene que ver con el problema de la documentación, la identificación, que pues destacar ese aspecto, que para nosotros las consecuencias que tiene el hecho de que se esté migrando y de que los niños ya salgan de Venezuela, los adolescentes, acompañados o no acompañados, sin la documentación debida, sin tenerla actualizada o completa, es un grave problema que tenemos aquí en Venezuela, porque tenemos un Estado que ni siquiera está en capacidad de documentar, no tiene las condiciones para documentar a toda la población durante este tiempo de pandemia. Ese es un aspecto que se ha agudizado. Tenemos todavía las oficinas de identificación cerradas a más de 8 meses, pues y ahí tenemos una mora importante de documentos, con las consecuencias que después eso tiene, pues los retos para un país de todos estos niños pues en condiciones a veces apátridas. Y ahí la importancia pues que mencionaban entre el seguimiento, y que celebramos todas las medidas que puede haber desde el gobierno para reconocer a esos niños, la identidad de esos niños, y después los retos que significa en el día a día que efectivamente puedan ejercer plenamente su derecho. Ahí sabemos que hay una brecha entre el dicho y el hecho, y para nosotros es fundamental, un aspecto fundamental, porque como decía Juan, un niño pues que no pueda integrarse plenamente al sistema educativo, un niño que pueda asistir pero después no se le reconozca, no pueda, la prosecución no se garantice, pues efectivamente es condenarlo a ese mundo de la exclusión y de la cantidad de problemas. Y el otro elemento de preocupación que dejo para nosotros, así como está el de la documentación, el de las dificultades, la imposibilidad de la reunificación familiar en el caso de esos niños, adolescentes solos, sabemos de parte del ICBF. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las dificultades para poder, en el caso de cuando se requiere una respuesta de la institucionalidad venezolana, y pues la falta de respuesta que hay a ese nivel, que nosotros igual podemos entender por las propias dificultades que también confrontamos a nivel nacional, pues entender que nos preocupa mucho ese limbo de estos chicos y la condición de alguna manera a la que están condenados por falta de respuesta de las autoridades venezolanas, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Nos envían aquí una pregunta para Ana María y para Juan. No sé, perdón, Ana María, te corté. Pues no, si quieres darle a la pregunta y de pronto en la intervención la podemos responder también. Vale. Me envían aquí una pregunta para Ana María y para Juan. Nos preguntan qué se recomienda para aumentar la participación de los niños en la escuela en tiempos de pandemia, y cómo hacer con las familias que están en territorio y no tienen acceso a Internet. Vale, gracias Adriana. Antes de pasar a eso o de darle la palabra a Juan, en esta pregunta que haces sobre los riesgos y sobre cómo abordarlo integralmente, yo pienso que ya mis colegas han mapeado grande, digamos, el tema. Hay muchas cosas que de pronto están por fuera ahí que no se mencionaron, como los temas nutricionales, inclusive desde la gestación, los temas de salud, los temas, bueno, de aprendizajes que ya lo habló Juan, y de culminar su trayectoria educativa, además de los riesgos a los que están expuestos los niños de protección de trata, de explotación sexual comercial, reclutamiento, bueno, de niñez no acompañada, etcétera. Pero yo quisiera hacer de pronto hablar un poquito sobre, yo en cambio creo, o más que en cambio, digamos que complementando un poco lo que dice Lala en términos de la conversación,
La situación de los migrantes en Colombia y de la niñez migrante sí tiene como dos componentes grandes que no podemos olvidar, ¿sí? Y por eso organizaciones como UNICEF, que es eminentemente humanitaria, también tiene un trabajo muy específico en el tema, y es la situación, mucha de la situación que se está presentando en el país. Todavía hay mucha población con necesidades humanitarias de emergencia y no hay que dejar de trabajar allí. Es decir, sí necesitamos seguir como organizaciones internacionales acompañando al Estado colombiano, pero también a las personas que están sufriendo estas circunstancias con atención específica humanitaria, como por ejemplo la que requieren las familias caminantes, que son aquellas familias que transcurren el país a pie o en carro buscando llegar de un lado a otro. Tenemos que atender a esas familias de manera humanitaria y eso va a seguir sucediendo. Afortunadamente hay muchas organizaciones que lo están haciendo y el gobierno colombiano lo tiene también claro. Pero hay otro componente, y ahí resueno completamente con lo que está planteando Lala, que tiene que ver con la inclusión real de las familias migrantes en Colombia, y eso incluye, por supuesto, la niñez y la adolescencia. Y eso es un reto muy grande y el riesgo de no hacerlo es todavía más grande. Esa mirada de esa inclusión con un enfoque de desarrollo, cómo la migración puede ser un bastión del desarrollo para Colombia, es algo que tiene que empezar a estar en todas las conversaciones. Y yo creo que, digamos, que el gobierno colombiano sí ha hecho unos esfuerzos muy grandes para responder algunas de estas inquietudes que tenemos y que tiene la sociedad en general. No solamente lo que estaba planteando Juan del PEP, el PEP educativo, pero el Ministerio de Educación en Colombia abrió las escuelas a todos los niños y niñas migrantes venezolanos sin requerir documentos, porque veo algunas preguntas en el chat que tienen que ver con eso. Cualquier niño o niña migrante, papás, familias que estén escuchando esta conversación, pueden tener un cupo en un colegio público de Colombia. La matrícula de Colombia de niños venezolanos pasó de 34.000 niños en noviembre de 2018 a 356.000 niños aproximadamente en junio de 2020, solamente de matrícula venezolana. Eso es un esfuerzo institucional enorme que está relacionado completamente con la inclusión de los niños migrantes y los adolescentes migrantes en el país. Entonces, sí se han hecho esfuerzos, que falta mucho, sí. Ahora, ¿qué pasa cuando los niños están en el colegio? Un montón de retos. Y ahí hay otros retos que tienen que ver con discriminación, xenofobia, lo que estaba planteando Juan, de las brechas de aprendizaje que hay tan enormes entre unos y otros, ¿sí? Entonces, yo sí creo que hay que ir como con ese pensamiento en paralelo. Por ejemplo, otra cosa muy importante que me parece clave contarla en este espacio, no sé si todos estamos familiarizados con eso, pero Colombia tiene una ley de apatridia, que es la 1997, que otorga la nacionalidad colombiana a todos los niños y las niñas que nacieron en Colombia, que nacieron desde el 1 de enero de 2015 y que va hasta el 16 de septiembre de 2021. Todos los niños que hayan nacido en ese momento, en esa etapa, hijos de venezolanos o que hayan nacido en Venezuela y que no tengan los documentos, pueden acceder a la nacionalidad colombiana. Y ahí estamos hablando de una ruta clara para empezar a resolver el tema de registro. Claro, ¿qué pasa con los niños que ya habían nacido desde antes y son mayores y tal? Claro, ahí hay muchos retos. El gobierno lo tiene claro y lo plantea también como un reto importante en el término de registro y de identificación y registro de niños y niñas, y a eso hay que seguir trabajando. Colombia tiene un esquema bastante descentralizado de gobierno en los diferentes temas, pero también tenemos unas estructuras fuertes a nivel nacional y en algunos lugares más fuertes que otras, pero organizaciones como UNICEF acompañan a las entidades territoriales a fortalecer esos espacios de trabajo alrededor de la infancia, como son los consejos o el Consejo Nacional de Política Social, pero también las mesas de infancia y adolescencia en los territorios. En estas mesas hacen parte absolutamente todas las organizaciones que están relacionadas con temas de infancia en los territorios, y es ahí donde ONGs y la sociedad civil debe estar presente, debe estar con la voz activa, y esos espacios territoriales son en donde se incorpora en la política pública territorial estos enfoques y estas necesidades particulares de la población. Entonces, sí, hay que seguir respondiendo en el tema de manera integral, hay que seguir generando evidencia
Yo sí creo que podemos generar evidencia, tenemos evidencia cualitativa, pero también podemos generar evidencia. Es un país con unas instituciones relativamente pues, más fuertes que muchas otras del territorio, y eso nos permite a nosotros exigirle también a las entidades que puedan poner al servicio de la población estas fortalezas institucionales que tienen, y donde no, acompañarlas para que podamos tener más y mejores capacidades para responder a esos requerimientos locales. Se me olvidó la pregunta que hiciste. Mira, preguntaban qué se recomienda para aumentar la participación de niños en la escuela en tiempos de pandemia, cómo hacer que las familias que están en el territorio y no tienen cómo acceder a Internet. Ya, ahí creo ¿Cómo se que, puede bueno, hacer? Juan, hemos hablado tú y yo de esto en 1000 espacios diferentes. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Creo que no solamente es una pregunta para la población migrante venezolana, es como decía Juan, es para todos los niños y las niñas, y no solamente los niños y las niñas de colegios públicos, sino todos que se han visto tan afectados por el cierre de las escuelas y por ahora el regreso en híbrido o en alternancia a los colegios. Y yo pienso que hay diferentes estrategias. Juan, si me permites, yo quisiera hablar o solamente comentar la importancia de la familia, de lo que pasa en el hogar, del vínculo que se debe y que se está generando, ojalá en la mayoría de los casos, entre los padres y los procesos o los cuidadores y los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas. Yo pienso que es un momento clave para indagar, para hacer preguntas. Yo sí creo que como un tip para los papás o cuidadores o personas interesadas que estén en esta conversación, el tema de hacerle preguntas a los niños es absolutamente fundamental. ¿Cómo quieres hacer esto? Seamos flexibles con la manera como nos abordamos los temas de aprendizaje en casa y a distancia. Ajustémonos a las diferentes rutinas que tenemos, pero no perdamos de vista la importancia de dedicarle un rato como mínimo al tema en nuestros hogares desde nuestro rol de cuidadores o padres. Los niños tienen mucho que decir, los niños y las niñas tienen mucho que decir, tienen mucho que aportar y tienen mucho que enseñarnos también. Y desde UNICEF, por ejemplo, la forma como nosotros trabajamos principalmente con comunidades que no tienen acceso a Internet, que son comunidades muy vulnerables, por ejemplo, que están en lo rural disperso. Ahí también tenemos muchas familias migrantes, pero también en las zonas urbanas y periurbanas con alto flujo de familias migrantes con muy escasos recursos. También estamos entregando o apoyando a las instituciones públicas a entregar material pedagógico que no requiere ser consultado por medios digitales, sino de manera física, en donde hacemos un programa de acompañamiento muy cercano a los profes para que los profes puedan estar comunicándose de manera, no sé, telefónica o de otra manera, en algunos casos personal, para acompañar en momentos, sabiendo que tenemos muy poco tiempo para hacer esos acompañamientos, pero que los niños y las niñas puedan tener esos materiales que les permitan como trabajar solitos en casa. Yo pararía ahí. Gracias, Juan. Si quieres, adelante. Sí, yo quisiera responder algunas preguntas sobre la escuela. Creo que aunque nos saque quizás un poquito del tema, creo que es fundamental darnos cuenta que nosotros como sociedad, como civilización a nivel mundial, digamos, nos dimos una institución que es la escuela. Y la escuela tiene unas funciones que no puede cumplir la familia. De hecho, la escuela está para que los niños encuentren en ella cosas que no encuentran en su casa. ¿Okay? No podemos olvidarnos de esto. Si no existieran las escuelas, los niños estarían prácticamente condenados a tener un futuro equivalente al presente de sus familias. Y lo que hace que un niño pueda tener un futuro que no esté determinado por las condiciones actuales o las condiciones de pobreza en las que nació, la institución que te permite eso es la escuela. Por eso es tan importante para la comunidad pobre colombiana y para el migrante venezolano que se retome el contacto con la escuela, que ha roto en este caso la pandemia. Empezando la semana, yo estaba participando en el Diálogo Regional de Políticas Laborales Latinoamérica que organiza el BIT, y estábamos escuchando varios ministros de Economía de Latinoamérica, varios especialistas, y hablaban de cómo una crisis sanitaria llevó a una crisis social y cómo una crisis social llevó a una crisis económica y qué hay que hacer para restaurar, digamos, la economía de los países. Y en varias de las conversaciones la ruta pasa por reabrir las escuelas.
Es decir, si nosotros no reabrimos las escuelas, no se recupera, digamos, la estabilidad familiar, los niños no pueden regresar a un espacio protegido de crecimiento y de educación y la economía no puede estabilizarse. Por eso es tan importante regresar a la escuela. Había una pregunta que decía, bueno, ¿cómo hacemos los que no tienen conectividad? Yo creo que esto no se va a resolver con conectividad. Los países sin duda tenemos que hacer esfuerzos por construir una nueva conectividad, digamos, a futuro, que nos va a tomar tiempo. Recordemos que apenas el 30% de los latinoamericanos tienen acceso a Internet o posibilidades de aprender a distancia. El otro 70% está fuera de la conectividad. Y esto no se va a resolver con conectividad. Esto se va a resolver cuando el niño regrese a la escuela y se reconecte, para usar la misma palabra, con la escuela. Y es tan importante para el pobre colombiano como para el migrante venezolano poder integrarse a la escuela. Por eso insisto en que tenemos que crear conciencia de reapertura, digamos, ¿no? Porque quienes hacemos la opinión pública con más fuerza normalmente son las clases medias de los países, porque tienen acceso a las redes, a las comunicaciones, tienen fuerza de opinión, pero los sectores más populares tienen menos capacidad a veces de generar opinión pública. Y como la clase media se siente como más tranquila con el niño en casa, porque él siente que en casa puede encontrar lo que necesita, no estamos tan abiertos a la reapertura de escuelas. Pero es un drama para los pobres que las escuelas están cerradas. Entonces, creo que un elemento complementario a esta conversación es que necesitamos construir rutas. No es fácil, porque hay que cumplir todavía protocolos sanitarios, protocolos de seguridad, pero hay que buscar un caminito, una ruta para reabrir, porque si no reabrimos, estamos, digamos, de alguna manera impidiendo el acceso a la cultura universal a los pobres y a los migrantes. Hasta que no tengamos las escuelas no vamos a poder manejar el problema de la migración con ciertos niveles de éxito. Muchas gracias, Juan. Tengo aquí una pregunta para Fernando. Alguien del público nos dice si hay garantía para la atención educativa de los niños migrantes retornados a Venezuela por la pandemia. No te oímos. Ahora sí. Evidentemente, bueno, nosotros tenemos, ya Juan ha hecho mención, tenemos un sistema educativo pre-pandemia severamente debilitado, muy afectado en sus condiciones básicas de funcionamiento. Ahora con la pandemia, pues también toda esa situación se ha incrementado, las dificultades que están confrontando. Entonces, ¿pueden los niños que están retornando ser atendidos en las mismas posibilidades en que están siendo atendidos los que no se han ido y los que están acá? Tenemos severas dificultades. Pues esa realidad que han planteado de la brecha educativa que se ha incrementado durante este tiempo y las dificultades reales para acceder a ese 70% de la población que está, pues, que no tiene acceso al internet, que no tiene posibilidades y recursos, sus propias familias para gestionar condiciones de aprendizaje, pues te diría que está muy afectado poder brindar el derecho a la educación de los que han vuelto y de los que ya han permanecido, de todos en líneas generales. Coincido con Juan en que pues, los votos que hacemos es que efectivamente podamos volver a garantizar que las escuelas, con todas las limitaciones, sigan cumpliendo el rol de ser espacios para la protección y de alguna manera la atención psicoafectiva, que también es fundamental en estos momentos, el acompañamiento socioemocional, la prevención de la violencia, la alimentación, los niños dejados atrás que mencionaba Lala anteriormente. Nosotros pues tenemos cerca de 1 millón de niños y de adolescentes que según la Convención Interamericana pues, de Trabajadores Migrantes, también son niños migrantes, aunque permanezcan en nuestro territorio, son esos niños que están viviendo la pandemia pues, con abuelos, abuelas, en muchos casos ya bastante mayores,
o con algún otro familiar o conocido en situaciones de bastante vulnerabilidad y limitaciones. No te escuchamos, Adriana. Perdón, muchas gracias, Fernando. Digamos, hay muchísimos temas que tratar. Hemos tenido varias preguntas del público. Sin embargo, digamos, ya estamos cumpliendo un poco la hora del conversatorio. Entonces, yo quisiera como ir cerrando y darles a cada uno de ustedes un par de minutos para que me cuenten cuáles serían las prioridades que desde su punto de vista se deberían incluir en la agenda nacional en el tema de niñez y adolescencia migrante. Si quieres, arranquemos por Lala. Perfecto. Bueno, yo creo que recogiendo un poco ya con esta pregunta, pues acompaño por supuesto a Juan, quien ha sido un gran asesor para nuestras acciones en Colombia. Nosotros hemos tenido una respuesta en los últimos 3 años en el colegio con mayor población pendular de Colombia y hemos tenido una respuesta positiva del 90%. O sea, nuestros beneficiarios han respondido positivamente. Es decir, yo creo que para esa agenda nacional es retomar las palabras de Juan, de Fernando, de Ana María, la reapertura de las escuelas, buscando el espacio seguro para poder articular todas estas acciones. Yo creo que es fundamental y va más allá también, como dice Juan, nosotros en campo nos hemos dado cuenta pre-pandemia y durante pandemia, incluso lo hablábamos con un gran amigo en el sector educativo, que fue el secretario de Educación de Cúcuta, va más allá de tener una conectividad. Son niños que no tienen el espacio físico dentro de su casa, hablando de integridad y dignidad, para tener un momento a solas y poder leer. Entonces vamos a darle, definitivamente el colegio se convierte en el espacio seguro. Y yo creo que tratando de ser positiva en todo esto, mi llamado continúa siendo a la articulación de todo eso que el gobierno nacional y esos esfuerzos está haciendo a los gobiernos locales y regionales. Se tienen que articular. Hablamos de un PEP, donde el sistema financiero, lamentándolo muchísimo, en un 70%, pues migra a Venezuela. Adriana, tú lo debes saber, le manda a quitar al beneficiario 2 números o 3 para poderle abrir una cuenta. El sistema de salud, hay una persona aquí del público, sabemos que el sistema de salud, que el Ministerio de Salud está diciendo traigan el PEP y se ingresen, pero a la hora de la verdad nuestros beneficiarios se enfrentan a una cantidad de dificultades para poder ejecutar esto. Entonces nosotros necesitamos que todo eso que el gobierno nacional esté haciendo pueda llegar abajo. Tenemos jóvenes, el martes hicimos un conversatorio con un muchacho con síndrome de Asperger, 4 años en Colombia, pasó 1 año y medio en Cúcuta buscando un colegio. Porque no solo por ser migrante, sino también por su síndrome y por su condición de discapacidad, no le daban cupo. Es el mejor alumno de un colegio de 1800. Entonces yo creo que lo que tenemos y nuestra labor como sociedad civil y nosotros como ONG es tratar de que eso que está arriba llegue abajo, que es una dificultad que ha tenido también Colombia siempre. Entonces, ese es un poco mi llamado a que escuchen a los que estamos en campo, que podemos de una u otra manera dar las rutas reales y cómo nuestros beneficiarios y estos jóvenes y estos niños, si realmente eso está llegando a donde tiene que llegar. Porque suena lindo en el periódico, suena lindo, pero vamos a llevarlo realmente y que se pueda aplicar. Muchas gracias, Lala. Perdón. Juan, si quieres tus palabras de cierre, como cuáles serían esas 2 prioridades que deberían estar en la agenda. Bueno, yo quiero cerrar con una ilustración que creo que se la escuché a Lala la primera vez que me lo dijo. Si comparas la migración con la crecida de un río, muchas veces cuando los ríos crecen, la gente espera a que el río vuelva a su cauce, ¿no? Y en un primer momento se estaba viendo la migración como un río crecido, y no es un río crecido. Esto se parece un poco más, y uso otras ilustraciones un poco fuertes, a un poco lo que fue el deslave de Vargas o el desastre de Armero aquí, digamos, que estamos de aniversario de Armero, que cambiaron la geografía. Es decir, no es un río que crece y baja, sino hay un cambio en el relieve, digamos, ¿no?
y hay que adaptarse a un nuevo relieve. Yo creo que Colombia necesita entender que hay un nuevo relieve, es decir, la migración no es transitoria, no es un río que va a volver a su cauce. Esto es un fenómeno que va a evolucionar sin duda, pero yo creo que es importante que nos mentalicemos con un fenómeno permanente. Es decir, a efectos prácticos se modificó el relieve. Y alguien decía en el chat que hay que hacer campañas de concientización. Yo creo que sí es importante hacer campañas, pero hay que cambiar un poco la mentalidad del cambio del relieve. Eso es un comentario. El segundo, lo he insistido y lo reitero, tenemos que buscar rutas de reabrir escuelas porque esa es la institución que tenemos junto con el ICBF para tener espacios de atención y contención al fenómeno. Y lo tercero es que deberíamos sumarnos y apoyar las iniciativas que pueda estar teniendo el gobierno de legalización. Quiero insistir en esto. Las autoridades, tanto de gerencia de fronteras, como de migración, como del Ministerio de Educación, como dice ICBF, si tú evalúas lo que están haciendo, todos han sido bastante receptivos y han hecho grandes esfuerzos por integrar y legalizar, pero han tenido dificultades políticas. Es decir, a veces tienen redactadas, digamos, las resoluciones y los decretos y no han encontrado condiciones políticas para que se los aprueben. O sea, yo soy testigo de que ha habido esfuerzos, ¿no? Entonces es importante acompañar estas iniciativas y apoyarlas desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista político, para que puedan materializarse. Muchas gracias, Juan. Le doy la palabra a Ana María. Gracias. Yo no lo plantearía como dos prioridades. Creo que cada organización tiene prioridades y todas son válidas y creo que todos tenemos roles diferentes para responder de manera, digamos, eficiente y sobre todo sostenible a esta situación. Yo lo que quisiera cerrar, creo que lo he dicho varias veces y lo quiero volver a decir porque no lo he oído más en nuestra conversación. Pero sí creo que es algo que desde donde quiera que estemos, desde la organización en la que estemos representando, así estemos de profes en algún colegio, o estemos en algún hospital, o estemos en alguna entidad pública a nivel nacional o territorial, o alguna ONG o una organización internacional, sí creo que hay que tener muy claro los dos grandes componentes, y es: apoyemos desde nuestro rol e impulsemos las acciones que permitan que la migración efectivamente sea vista como un factor de desarrollo para Colombia. Y eso incluye, por supuesto, la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y sus familias de manera integral en Colombia. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, claro que hay que seguir continuando con la atención humanitaria que las organizaciones que estamos llamadas y que existimos también por esa razón debemos seguir haciendo. Pero mi mensaje de cierre sería eso: veamos el tema de la migración, sí, como dice Juan, es una nueva demografía, es un nuevo paisaje y está bien, no está mal, está bien. Y porque está bien, las cosas que se hacen bien generan cosas buenas para todos y para todas, y específicamente para los niños y las niñas, y aquí el mensaje para ellos y ellas, además que estamos conmemorando la Convención y el Día del Niño y la Niña, entonces es muy importante que no los perdamos de vista en todas nuestras acciones para que logremos esa garantía integral de sus derechos que se manifiesta en una inclusión real en la sociedad colombiana. Gracias, Ana María. Clave este tema, digamos, del cambio de narrativa de la migración como oportunidad. Creo que es clave seguir trabajando en estos temas, dado que aún, digamos, las comunidades de acogida no han interiorizado este tema. Y quería darle la palabra a Fernando para un cierre, unas palabras finales. No te oímos. Ahora sí. Bien, creo que ha sido bien provechoso pues este intercambio. Para mí, por lo menos, me ha dado una cantidad de elementos importantes. Celebramos que haya una cantidad de personas, organizaciones, funcionarios en Colombia trabajando y preocupados porque efectivamente los derechos de los niños y niñas y adolescentes venezolanos puedan ser atendidos y puedan incluirse plenamente pues, en la vida y el quehacer colombiano. Nosotros insistir en que evidentemente los niños, niñas y adolescentes migrantes son niños, tienen derechos humanos
como decían, mañana celebramos esos 31 años, donde justamente hace 3 décadas y un poco más el lema que se planteaba era todos los derechos para todos los niños, ¿no? Sin distinción de ningún tipo. Entonces, activar y de alguna manera vincular los derechos migratorios con los derechos de la niñez y de alguna manera activar ese paraguas de protección para los niños, niñas migrantes que tienen además condiciones específicas dentro de la población que migra. Creo que es el gran reto y que eso necesita de alguna manera elementos de facilitación, de sensibilización al personal docente, directivos, personal de salud. Creemos que existen las orientaciones, las normativas directrices, pero creo que para nosotros la gran preocupación tiene que ver con el hacerlo realidad, que tome cuerpo, y eso requiere que los programas que se puedan atender específicamente a esta población, insistimos en el acompañamiento para el refuerzo, la nivelación, la adaptación a la nueva realidad que viven los niños, el acompañamiento para que puedan elaborar el duelo que significa el migrar, su nueva realidad, y puedan pues participar plenamente. Un niño, una niña, un adolescente que es aceptado, que puede participar, que puede ser escuchado, que es aceptado, que es bienvenido, pues ciertamente se va a convertir en un factor de apoyo, en un ciudadano que participe, y pues va a estar lejos de los riesgos de la violencia, de la ilegalidad, de la invisibilidad que conllevan a problemas para el país de receptor. Y nosotros, bueno, finalmente en los años 90 tuvimos aquí en Venezuela pues un movimiento, dadas las dificultades sociales, económicas, la crisis que vivimos en esos años, pues se corrió toda una idea de privar de la nacionalidad a los niños, niñas de padres colombianos o niños colombianos que habían venido a nuestro país. Y ahí pues nos aunamos todas pues, las fuerzas vivas, el movimiento de derechos humanos, organizaciones civiles, sociales, la iglesia, y pues muchas voces que en definitiva pues privó la idea de considerar justamente a los niños, niñas, ciudadanos que pudieran seguir estudiando, recibiendo servicios de salud, acceso a la identidad, documentos documentos de identificación, y haciendo valer justamente esa convención aprobada en el 89, ratificada por Venezuela, Colombia en el 90, y es la invitación, pues de alguna manera, a todos los compañeros y compañeras que en estos momentos están alzando su voz y sus ejecutorias por garantizar el derecho pleno a una vida digna a todos los niños, niñas y adolescentes venezolanos que están en tierras colombianas, pues todo nuestro amor, cariño, reconocimiento y agradecimiento profundo desde pues esta tierra, desde Caracas, y expresarles todo nuestro apoyo y nuestra, como digo, bueno, toda nuestra gratitud. Fernando, muchas gracias. Bueno, no me resta más que agradecerles por estas intervenciones tan interesantes. Al público, muchas gracias por las preguntas. Creo que se nos quedaron algunas sin responder.
Bueno, me despido, le cedo la palabra a Dafne, quien hará como el punto y haremos pues el cierre ya del conversatorio. Muchas gracias a todos por estar acá, gracias a este panel de lujo que tuvimos hoy y adelante, Dafne. Gracias, Adriana, y gracias a todos por su participación. Realmente necesitamos, como le chateaba a Ana María ahorita, una actividad permanente, una mesa permanente para hablar de este tema. Cada uno de los temas que hemos tratado en este ciclo requiere pues horas y horas de discusión. Yo antes de despedirme quiero rescatar un tema o tal vez como la gran conclusión para que la tengamos presente todos los que trabajamos en este asunto de la migración y que se presenta repetitivamente en los distintos temas independientemente de la especificidad de si es educación o salud, es que hay un delay, hay una brecha entre la urgencia como la que plantean los temas que plantean Lala y Fernando, y la política pública y la reacción de un Estado que tiene además una problemática que resolver ya con sus situaciones de pobreza y exclusión. Entonces, digamos que esa brecha que la vemos en que se definen reglas, pero digamos que no se concretan en la realidad porque los funcionarios necesitan capacitación e información, o las situaciones relacionadas con los bancos para abrir una cuenta bancaria, pues lo que sucede en la frontera, es decir, el Estado colombiano tiene ciertamente que atender a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que están siendo violados día a diario en la frontera en su, digamos, en territorio colombiano. Digamos que, bueno, sí, esa es una realidad. Y por otro lado, el Estado hace muchas cosas como el decreto para incorporar a los niños nacidos en Colombia. Es decir, hay esa dualidad permanente y la gran pregunta que nos queda todo el tiempo es cómo acelerar el cierre de esa brecha. No, pero eso fue por Entonces, pues error. ese es el trabajo, esa es la misión que tenemos en cada uno de esos temas, y acelerar el cierre de esa brecha necesita que nos conozcamos más como pueblos, los venezolanos y los colombianos, y que además de que sí, somos hermanos, no nos quedemos allí, que nos conozcamos más y que entendamos más cómo comunicarnos y cómo integrarnos, porque en la medida en que culturalmente estemos más articulados, nos vamos a comprender mejor y vamos a poder acelerar las conversaciones y las negociaciones y la comprensión de las distintas situaciones. Quiero agradecerle al público, muchas gracias por acompañarnos y por su lealtad todos estos días. Y en ese sentido les quiero contar que el próximo 26 de noviembre vamos a tener el foro sobre migración, integración e innovación social, y lo que vamos a mirar ahí son casos de éxito para saber cómo aprendemos. Ahí vamos a responder también una pregunta muy interesante que es, cómo la experiencia previa de Colombia en términos de acogida a desplazados del mismo país puede mostrarnos caminos y rutas para integrar a la población venezolana migrante. Entonces, bueno, los invitamos para que nos acompañen. Vamos a tener también oportunamente, les haremos saber quiénes nos han confirmado, pero gente fantástica. Claro que no tan fantásticos como los que tuvimos hoy, pero eso se lo decimos a todos, pero pues la verdad es que hay gente maravillosa, excelentes cerebros pensando en el tema de integración. Tenemos que tener esperanza. Y pues les mando un abrazo a todos, que tengamos un feliz día y nos volvemos a ver. Muchas gracias. Gracias, Dafne. Hasta luego. Hasta luego a todos. Feliz día. Muchas gracias. Feliz Saludos día. a todos. Chao, Especiales chao. para Fernando, allá en nuestra querida Caracas. Fernando, Abrazo. saludos a Caracas, toda completa. Así es. Chao, Mil.